Hola dones y donas, soy el Don, ya estamos de regreso. Les pido una disculpa por la ausencia, como les comenté, fueron meses difíciles, complicados y necesitaba un break, pero aquí estamos de nuevo con la segunda temporada. Viene que te cagas, así que esténse pendientes. El día de hoy, para el primer capítulo, les voy a hablar del choque. Todo lo que querían saber sobre el choque, qué pasó, cómo fue, cómo estuvo. Vénganse. Bueno, pues miren, les voy a platicar cómo estuvo el tema del choque, porque es algo que muchos quieren saber desde que me empezaron a seguir, desde que se causó esta polémica en todas las noticias, en todos los periódicos, todo el desmadre que se armó. Les voy a empezar a platicar lo raro que estuvo ese día, ¿saben? Porque yo hice cosas que normalmente no hago. Me desperté, me peiné, digo, ya casi ni tengo pelo y me eché crema para peinar, porque dije, seguro voy a salir en el Koenigsegg y me voy a despeinar porque no tiene techo, ¿no? Entonces, pues ahí va el Don, se peina, me olvidó la cartera. Antes salgo sin calzones que sin cartera y ese día se me olvidó la cartera. El coche siempre estaba conectado a la corriente para que no sufriera descargas, etc. Y yo fui el que se entercó, lo forzó y lo hice arrancar a como dio lugar, carajo. Ya conocen el garage, en el momento en el que iba a salir, que estaba en la rampa de aquí, y aprieto el control. La puerta estaba mal configurada, curiosamente, y el coche casi se prensa contra la puerta. Obviamente yo en pánico porque le tenía un apego emocional al coche tan cabrón que casi metí la mano para que se fregara mi mano, pero no el coche. Ahorita les voy a explicar a qué voy con todas estas pequeñas señales. Pasé por un copiloto y el copiloto salió descalzo. Se iba a poner los zapatos en el coche, ¿no? Algo muy normal. Y el Don se puso de mamón y le dijo al copiloto que no fuera a pisar sus asientos. Saco el coche, le voy a dar una vuelta pequeña. En Reforma tenía que ponerle el lift, si no raspaba con los vaditos. El lift se baja a partir de cierta velocidad. Entonces, a partir de 70 kilómetros por hora, yo ya no podía pisarle más porque el coche se bajaba y tenía que estar subiendo el lift. Lo que les puedo decir es que empecé a perder el control del coche, la dirección traía ahí un temita y ¡pum! Nos vamos a poner. Yo no traía cinturón, por eso me descagué la columna. Chocamos con un transformador de luz. El coche empezó a chorrear gasolina a lo loco y traía VP Racing Fuel. Esa trae mucho más octanaje que la normal porque es de carrera. O sea, es altamente flamable, más que la normal. No, el transformador aventó una que otra chispa. De puro milagro no se incendió. Pero después de chocar, después de romper el volante casi con la cara, desangrándome, todo madreado, no sabía ni qué pasaba. Todo el mundo parado tomando fotos. Nadie nos ofreció ayuda, me dolió mi México, era como, qué bueno, por pendejo, En vez de decir, güey, necesitas ayuda, estás valiendo madre. No, el coche se descuadró un poquito, las puertas no abrían. Después de llenarlo de sangre y de gasolina y de todo, tuve que pisar los asientos para salir. Fue algo muy irónico. Nos ponemos en la madre en Reforma, el coche se va a un taller y pues obviamente se tiene que escurrir, si no, no se puede mandar reparar. Estuvo 2 meses escurriendo. Nos esperamos una semana, dejó de escurrir, ya no tenía gasolina, aceite, anticongelante, ni sangre, nada. Lo llevamos a la aduana, empieza a escurrir la chingadera. Entonces tenemos 10 minutos para que salga el transporte. Entonces ya tuvimos que ir a hacer un desmadre, a drenar el coche. Gracias también, aprovecho a todas las personas de la aduana que me ayudaron, al michoacano, al negro, a todos. Se aprecia mucho. Casi no se va, casi se queda aquí hecho popó el coche porque estaba escurriendo gasolina todavía. Tiempo después me cambió este mindset de estar apegado muy emocionalmente a la cosa material. Y me di cuenta que durante todo el día la vida me trató de dar pequeñas señales diciéndome, te vas a poner en la madre, no lo hagas. No hice caso y ¡pum! A mí la historia, la verdad, me da mucha risa porque una vez que aprendes a ver las señales que la vida te está dando, puedes aprender sin darte un putazo. Todo lo que aprendí, todo lo que me cambió, todo lo que me hizo mejorar, esto de querer ayudar a los demás. Fue una experiencia increíble. Digo, desafortunadamente, pues, todo el choque estuvo horrible, la cobertura mediática, pero bueno. También el coche estaba muy bien hecho. Todo el chasis, todo el coche era de fibra. Eso fue un poco más resistente porque el madrazo estuvo duro. Ojo, no fue pérdida total, como todos dicen. Ya lo he aclarado varias veces. El coche se le rompió la suspensión, se le descuadraron las puertas, pero hasta ahí. No pasó absolutamente nada. Sí, se veía muy aparatoso porque sí fue un buen putazo. Aprendí también a no forzar las cosas. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? Quieren hacer algo, tienen planes, están forzando. Al final no acaba pasando nada. No hay que forzar nada. Las cosas pasan como tienen que pasar, cuando van a pasar. O sea, el universo realmente sabe
cuándo darte lo que tú necesitas. Sabe que tú estás listo para recibir eso. Yo estaba demasiado listo para recibir un putazo. Copiloto, gracias a Dios, salió ileso. Digo, tuvo collarín una semana, pero fuera de eso y del susto no pasó nada. Y también quiero hablar un poco del tema de las noticias. No es algo que me moleste, estaban haciendo lo que tienen que hacer. Sin embargo, el amarillismo me molestó un poco por todas las cosas que dijeron, ¿no? Ese día no iba corriendo. Sí corro, sí lo he hecho. Como alguien dice por ahí, si hay huevos para hacerlo, hay huevos para decirlo. Pero pues les digo la verdad, ese día no iba corriendo, chavos. Entonces el momento en el que las noticias, los noticieros se robaron videos míos que había subido con meses de anticipación e hicieron una secuencia de, este güey iba hecho la madre y por eso se estampó, me molestó un poco. El hecho de ser el pendejo que chocó el coche en Reforma. Imagínense, cuando me puse el celular, puta, parecía vibrador. Lo tuve que apagar. Puta, me hablaron amigos que estaban fuera. Oye, güey, ya me enteré, te acabas de poner la madre. Y yo así, te acaban de pasar 5 minutos, caray. Fue algo difícil. La verdad me da mucha risa, pero si pudieran entenderlo por un segundo, o si se lo pudieran imaginar, está cabrón. La verdad fue algo fuera de lo común, que nadie está acostumbrado a tener ese spotlight ahí. Pero ni siquiera bueno, no de este güey hizo algo fregón, no, este güey es un pendejo. Bueno, pues como dice el dicho también, no hay mal que por bien no venga. Yo me trato de enfocar mucho en lo positivo, más después de lo que pasó. Si no hubiera habido choque, no hubiera habido canal, no hubiera habido el punch que tuvimos en Instagram. La verdad estoy muy agradecido por toda esta trayectoria, entonces vamos a echarle más ganas. Ahora, dentro de lo bueno, les voy a contar una cosa. El coche obviamente era 2011, como ya saben, y voy a prender la luz para que se vea un poquito más mamón. Entonces, ciertas partes del coche ya no se podían hacer. Pues tuvimos que cambiar ciertas partes por unas más modernas. Esperen el review cuando regrese porque hay muchas cosas que no les puedo contar todavía hasta que regrese la nave. Pero mientras, les voy a platicar de los specs que traía el coche para los que tengan la duda, porque creo que la gente no lo sabe al 100% y lo que les pueda contar, aunque sea poquito, lo voy a hacer. El Special One era un coche de 2011, CCXR, eso significa Competition Coupé, la X de 10 años y la R porque era el coche más green de Koenigsegg, por así decirlo, era el que le podías echar etanol, al igual que la gasolina, o sea, era como la versión verde, ecologista. Twin Turbo V8, 1018 caballos, 0 a 100 2.9, top speed arriba de 400 km por hora, la proporción de peso está distribuida 45% adelante, 55% atrás, por lo que estaba más pesado de atrás para mejorar obviamente la estabilidad del coche. Un dato curioso es cómo se abren las puertas y más cómo se llama este sistema que está cabrón. Se llama Dihedral Synchro Helix Door Mechanism. No lo traten de decir nada más puertas mamonas, que ni yo me acuerdo, lo tuve que leer. Se abren así, un poquito para allá, y luego se abren para arriba. Al principio era un poquito incómodo porque si te estacionabas muy cerca de la banqueta, pues le podías romper la madre al coche. Pero con los modelos más nuevos, pues ya van a mejorar eso. Este cochecito, como les digo, está medio hecho caca porque pues yo lo hice y pues no soy ingeniero. Pero otro dato curioso, a todos los Koenigsegg se les quita el techo y se guarda en la trompa. Cuando yo me puse en la madre, el techo salió escupido. Color, muchos dicen que es Tiffany Blue, en realidad es un Pantone que se mandó a hacer especialmente, se llama Althani Blue, en honor al dueño anterior que tenía los coches de este color. Traía un alerón, tecnología directamente de la Fórmula 1, traía control de tracción como el 720 que se le podía ir cambiando, el drift mode por así decirlo, 6 velocidades. Fue de los primeros que traían paletas directamente de transmisión derivada de la Fórmula 1. Fue como el experimento de la marca. Otra cosa que me encanta es cómo se abre y cómo se ve el motor, la parte de atrás, las llantotas, RIN 19 adelante, RIN 20 atrás. Chavos, no quiero que esto parezca una clase de Zoom aburrida como las que todos están tomando, pero les quiero enseñar dos cosas rápido. Les digo que todo el coche, chasis y todo era de fibra. Pesaba 1280 kilos. La verdad está muy lightweight para los huevos que trae. También traía estas tomas de aire de fibra que lo hacen ver mucho más agresivo, mucho más aerodinámico. Pero algo que a mí me encantaba eran los rines. Estos rines solo los traían los Trevita y este coche, la diferencia era que estos traían la parte negra, por así decirlo, de aquí, que se alcanza a ver más oscura, ¿no? Desafortunadamente esos rines ya no van a regresar unos más chingones a mi gusto y le vamos a hacer un cambio al interior un poco, para que sea un poco más práctico. Pero
Este cuadro lo aprecio tanto porque me lo hizo un amigo en Rusia. Sin embargo, es de las últimas fotos del coche como era. Va a regresar con cambios. Entonces sí les quería enseñar esto. Sé que lo han visto en videos, pero quería que se tomaran el tiempo pues, de apreciar el detalle, ¿no? Pues bueno, mis niños, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video, que se les hayan contestado sus dudas sobre el choque, sobre el accidente. Es como una réplica exacta, hasta está jodido. Entonces miren, pues según yo, 2, 3. Pero bueno, voy a regresar con todo. Esténse pendientes porque viene todo lo que estamos haciendo con Bull, que les va a encantar, los va a volver locos. Yo no puedo de la emoción, de verdad. Pero cuídense. Nos vemos pronto.